hecho otra clase anterior a esto, así que vamos a tratar de tomar un poco de aire y vamos a tratar de refrescar el conocimiento que estamos buscando para que nosotros podamos entender los conceptos que sus compañeros han seleccionado en su trabajo para poder exponer. Lo que hemos hecho en hemorragia digestiva básicamente es resumir los cuadros más importantes que causan hemorragia digestiva y que son de manejo común para ustedes dentro de la práctica diaria. Así como en las prácticas les recomiendo siempre terminar los conocimientos más importantes, lo mismo es para este seminario, que ustedes van a estudiar y van a prestar mucha atención. Erika, buenas tardes, ¿estás ahí? Sí, doctor, buenas tardes. Bien, demos inicio al seminario de acuerdo a lo programado en los tiempos que hemos practicado, ¿de acuerdo? Ya, doctor, listo. Cualquier consulta, muchachos, puede ser desarrollada al final de la clase y nada, les quiero que estén atentos, por favor, ¿ya? Ya, doctor. Listo, comienza, por favor. Doctor, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Somos integrantes del Grupo 1 y el día de hoy vamos a presentar el seminario sobre hemorragia digestiva alta. Siguiente, por favor. Bien, vamos a empezar definiendo, se refiere a toda pérdida hemática de cantidad suficiente como para producir hematemesis o melena. Para ser considerada hemorragia digestiva alta, los límites son el esfínter esofágico superior y el ángulo duodeno-yeyunal, pero también pueden ser producidas por órganos vecinos, los cuales van a vertir su contenido en el aparato digestivo por conductos naturales o por conductos patológicos. Siguiente, por favor. La presentación clínica. Los principales signos van a ser, 1, la hematemesis, la cual va a ser la expulsión de sangre como vómito, entonces va a ser precedida de náuseas. Puede acompañarse de restos alimentarios, no es espumosa y la sangre puede ser de color rojo o de color oscuro, como una borra de café. El otro signo es la melena, la cual va a ser la expulsión de sangre digerida por el ano. Es de aspecto untuoso, brillante y de color negro. Van a ser blandas y malolientes y se debe diferenciar de la falsa melena, la cual es secundaria a la ingesta de alimentos, medicamentos o el exceso de bilis. El tercero viene a ser la hipovolemia. La manifestación de la hipovolemia va a depender de la intensidad, rapidez, de la persistencia o recidiva de la pérdida hemática. Siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, de acuerdo a la pérdida de la volemia, vamos a clasificarlas en hemorragia digestiva alta leve, la cual es asintomática. Aquí la pérdida es del 10% de la volemia y los síntomas acompañantes van a ser una piel normocoloreada, templada y seca. En una hemorragia digestiva alta moderada, la presión arterial sistólica es mayor a 100 milímetros de mercurio, la frecuencia cardíaca menos de 100 latidos por minuto. Aquí la pérdida es del 10 al 25% de la volemia. Hay una vasoconstricción periférica, la cual es leve, y los síntomas acompañantes son la palidez y frialdad. Luego tenemos la grave, en la que la presión arterial sistólica es menos de 100, la frecuencia cardíaca está entre 100 y 120, la pérdida de volemia es del 25 al 35%, la vasoconstricción periférica es moderada y los síntomas acompañantes son una palidez intensa, frialdad, sudoración, inquietud o agitación y oliguria. Y en una masiva ya hay un shock hipovolémico, la pérdida es mayor al 35% de la volemia, la vasoconstricción periférica es severa y hay un colapso venoso, y los síntomas acompañantes van a ser agitación, estupor o coma y anuria. Siguiente, por favor. Ahora desarrollaremos un pequeño repaso anatómico de las estructuras que son afectadas por esta. Siguiente diapositiva, por favor. Comenzaremos entonces de arriba hacia abajo con el esófago. Datos de vital importancia, su longitud de 25 centímetros, la división es en porciones, tanto cervicales, torácica y abdominal, los 4 estrechamientos a nivel del músculo criofaringeo, el esfínter esofágico superior, a nivel de C6, callado órtico en un aproximado de T4, a nivel del bronquio izquierdo y a nivel del esfínter esofágico inferior. Y un repaso histológico de esto es tener en cuenta que su epitelio es de tipo estratificado plano no cornificado y no tiene una serosa.
Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, hablando del punto más importante, la vascularización. La porción cervical va a ser dada por la arteria tiroidea inferior, mientras que la torácica por las bronquiales. Hay que tener en cuenta que también recibe dos ramas provenientes de la aorta torácica. En cuanto a la porción abdominal, vamos a ver que presenta ramas ascendentes de la arteria gástrica izquierda, que la veremos en siguientes diapositivas, y la arteria frénica inferior. Ahora hay que tener en cuenta el circuito de regreso venoso en cuanto que comienza con capilares esofágicos, va al plexo venoso submucoso, al plexo venoso periesofágico y estas a las venas esofágicas. Entonces, llegando así a la porción cervical hacia las venas tiroideas inferiores y en la porción torácica hacia las venas bronquiales, ácigos o hemiácigos, mientras que a nivel abdominal se va a dar en la vena coronaria. Siguiente diapositiva, por favor. Y podemos ver lo que les mencioné de las venas. Siguiente diapositiva, por favor. Y vamos a pasar con el estómago, teniendo en cuenta sus dimensiones de 25 por 12 por 9 centímetros. Y vamos a ver las curvaturas, tanto la menor, que va a ser irrigada por la arteria gástrica izquierda y derecha, el fondo por las arterias gástricas cortas, y la curvatura mayor por las epiploicas en zona estomosis, tanto la derecha como la izquierda, juntándose en el arco de la curvatura mayor. En cuanto a su histología, vamos a ver que presenta una capa muscular triple que va a ser la oblicua interna, la circular media y la longitudinal externa. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al duodeno, vamos a ver que es la primera porción y de por sí la más corta del intestino delgado, teniendo una media de 20 a 25 centímetros de longitud. Vamos a ver que su ubicación es a predominio retroperitoneal, va a formar. Disculpa, Jean, se ha silenciado tu micro. Creo que te han El silenciado. audio, el audio. Sí, me han silenciado el micrófono. Voy a volver a decir entonces lo del duodeno. Primera porción, la más corta del intestino, 20 a 25, predominio retroperinal, peritoneal. Winslow va a terminar el ángulo de 3, que también es el límite de la hemorragia digestiva alta, y tiene 4 porciones, superior, descendente, horizontal y ascendente. Siguiente diapositiva, por favor. Y aquí vamos a hacer un repaso más global con este esquema del tronco celíaco que nos va a dar la irrigación de casi todas las estructuras, específicamente el estómago, el duodeno y la parte abdominal del esófago. Vamos a ver entonces, ya lo mencionaba, la irrigación de la curvatura menor va a ser dada por la unión del arco de la curvatura menor, dada por las arterias gástrica derecha e izquierda, siendo la izquierda rama de la coronaria estomática, que es una rama propia, que va al ramo hepático a su vez, la esplénica, que nos va a dar futuras ramificaciones, y lo que nos importa, que es la gástrica derecha, o también conocida como pilórica, que es rama de la hepática común. Y también podemos ver, ya mencionado, que la coronaria estomática, o también conocida como gástrica izquierda, nos va a dar la irrigación del esófago en su porción más próxima hacia el estómago. Ahora, para terminar la irrigación del estómago, vamos a ver que va a ser dada por las gastros epiploicas en la unión del arco de la curvatura mayor, siendo la izquierda rama de la esplénica y la derecha de la gastroduodenal. Y eso es básicamente todo. También la irrigación del duodeno va a ser dada por las supraduodenales, rama de esta ya mencionada. Y así podríamos seguir analizando el esquema, pero nos tomaría mucho tiempo, ya que hemos mencionado lo más importante para la hemorragia digestiva alta. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde básicamente vamos a ver una esquematización del néter de lo ya mencionado. Siguiente diapositiva. Y vamos a terminar con la circulación portal, que vamos a ver que las venas gástricas derecha e izquierda se van a unir cerca al borde superior del páncreas, mientras que la gastroepiploica y las gástricas cortas van a ir hacia la vena esplénica, las venas duodenales van a ir a la pancreatoduodenales, o también a nivel de la unión gastroepiploica o pancreatoduodenal, mientras que las venas duodenales van a ir a las prepilóricas y estas a la vena porta. Siguiente diapositiva, por favor.
Bien, en cuanto a las principales enfermedades que van a desencadenar esta hemorragia digestiva alta, sería, siguiente por favor, la enfermedad de úlcera péptica, que va a sobre todo tratarse de que va a haber una herida, una lesión en lo que sería la capa interna de órganos como el estómago y el duodeno, es decir, que va a afectar a la mucosa, y vamos a ver que llegan a dividir en tanto en úlcera gástrica, que es la más grave, y en la úlcera duodenal, que sería la más común. Sin embargo, ambos van a tener en común lo que sería la etiología, que sería una infección por Helicobacter pylori, que básicamente lo que va a hacer es que esta bacteria va a infectar a la mucosa superficial, y de modo que va a ser más susceptible a lo que sería el ácido. En cuanto a los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, estos van a tener tanto efectos a nivel local como también van a inhibir lo que sería las prostaglandinas. Y estos AINES en adultos mayores que ya tengan antecedentes de úlceras, pues significan un mayor riesgo para que se desencadene una enfermedad, una hemorragia. En cuanto al estrés fisiológico, si bien el riesgo de hemorragia es bajo, sí llega a ocasionar lo que es una úlcera, de acuerdo al contexto tanto social que llegue a estar el paciente. Y en el exceso de ácido gástrico, vamos a ver que aquí tanto el ácido gástrico como la pepsina va a ser un cofactor esencial para que se dé esta úlcera péptica. Entonces, estos cuatro lo que van a ocasionar es que se dé la úlcera péptica, y esta úlcera péptica vamos a ver que existen varios grupos de riesgo, y la úlcera péptica encaja más en lo que sería el riesgo medio, ya que aquí el sangrado llega a ser consecutivo, de forma de que sí existe una mortalidad, aunque es relativamente baja, y sería en cuanto a la gravedad, pues de grave a moderada. En cuanto a la esofagitis, vamos a ver que es más característico ver lo que sería una hematemesis, y en realidad en la esofagitis la evolución es mucho más favorable, de hecho es de bajo riesgo, entonces aquí el sangrado no sería tan abundante y la mortalidad es mínima. Siguiente, por favor. En cuanto a la gastritis y duodenitis, vamos a ver que ambos son procesos inflamatorios y están más asociados en cuanto a sus factores de riesgo con lo que es una úlcera péptica, el consumo excesivo de alcohol, lesiones por radiación, cirugías para la obesidad y un reflujo biliar crónico. Entonces, lo que se ve acá es que el sangrado se va a dar más en un contexto cuando hay un uso de anticoagulantes, y en realidad tanto la gastritis como la duodenitis rara vez van a dar lo que es una hemorragia digestiva alta significativa. En cuanto a las varices, vamos a ver que estas se relacionan bastante con lo que es una hipertensión portal. Y en el caso de las varices, vamos a ver que hablando de la clínica, se va a dar lo que es tanto hematemesis como melenas. Y factores de riesgo, pues una enfermedad hepática grave como la cirrosis, y también depende mucho el tamaño de las varices. Como se puede ver en las imágenes, así se ven las varices en el esófago y también en el estómago. Y en sí las varices esofágicas en realidad no suelen causar síntomas hasta que empiezan a sangrar, y su sangrado puede ser tan abundante que sí llega a provocar incluso un shock hipovolémico, y en cuanto a la mortalidad, pues es alta. Y si hablamos de la gravedad, pues sí, esta sería una gravedad, una hemorragia digestiva alta grave o incluso masiva. Siguiente, por favor. Dentro de las enfermedades
enfermedades que causan las hemorragias digestivas altas, también tenemos anomalías vasculares como es la angiodisplasia. Esta es una de las anomalías más comunes que se presentan en el tracto gastrointestinal. Son las paredes de los vasos están adelgazados, son tortuosos y bueno, al tener paredes delgadas, pues se hacen mucho más frágiles a que se erosionen. De estas angiodisplasias presentadas a nivel del estómago y del duodeno se han relacionado al sangrado gastrointestinal en un porcentaje de 4 al 7%. Y estos sangrados pueden ser tanto ocultos como manifiestos. En caso de que mantenerse ocultos, pues el sangrado es escaso, pero mantenido. Entonces puede haber anemia y si fuera manifiesto o ser de importante el sangrado, estaríamos frente a los signos como la emetemesis y la melena. Sin embargo, sin tratamiento se ven solo. En cuanto a la lesión de Dieu-Lafoy, esta se caracteriza por presentar una arteria de gran calibre a nivel de la submucosa. Esta la va a atravesar y va a correr a través de la mucosa gástrica. Entonces, cualquier lesión que hubiera a nivel de la mucosa gástrica, esta puede erosionar a este vaso y producirse la hemorragia. Y como es una arteria de gran calibre, pues podemos tener una hemorragia masiva. Frecuentemente, el 95% de los casos está localizado a 6 centímetros de la unión gastroesofágica. Sin embargo, también se puede presentar a nivel del duodeno, yeyunio y el recto. Ahora, como bien hemos mencionado, la hemorragia es de importancia. Lo bueno es que solamente se presenta en el 2% de los casos de hemorragias digestivas agudas. Otra entidad tenemos la ectasia vascular antral gástrica. Esta, como ven en la imagen, se presenta o también denominado estómago en sandilla. Ven en la imagen una coloración o bandas rojas que corresponde a los vasos dilatados. Entonces, esta enfermedad se asocia más a pacientes con cirrosis o que tengan algunas enfermedades del tejido conectivo o autoinmunes. Se puede presentar la hemorragia de forma aguda. Felizmente, esta es la menos común, siendo la más común el sangrado gastrointestinal de bajo grado. La siguiente, por favor. En cuanto a, tenemos también otra de las enfermedades, el síndrome de Mallory-Weiss, el cual se caracteriza una hemorragia a consecuencia del desgarro longitudinal de la mucosa. Esa puede ser de la mucosa en su porción distal del esófago o proximal del estómago. Y esta es a consecuencia de un aumento de presión intraabdominal o intraesofágica que puede ocasionar arcadas fuertes o puede ser consecuencia de vómitos. Esta hemorragia corresponde al 5 al 10% de las hemorragias digestivas altas. Sin embargo, el 90% cede espontáneamente y también la literatura menciona que estas lesiones van a cicatrizar en menor a 72 horas. También las hemorragias digestivas altas puede deberse a tumores en el tubo, en el tracto digestivo superior, y esta podría ser un síntoma inicial de la enfermedad. Representa menos del 3% de las hemorragias digestivas graves. Puede estar presente tanto en anomalías o enfermedades malignas o benignas, y esta es a consecuencia de úlceras a nivel de la mucosa o puede ser por una erosión de un vaso. La siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a continuar con el diagnóstico de las enfermedades desencadenantes que han mencionado mis compañeras. Siguiente, por favor.
Bien, vamos a comenzar con la esofagitis y bueno, su diagnóstico se apoya básicamente en los antecedentes del paciente, que va a venir con pirosis, puede venir con dolor retroesternal, con disfagia y manifestaciones de reflujo gastroesofágico. Y ya su diagnóstico definitivo se va a efectuar por endoscopía. En cuanto al síndrome de Mallory-Weiss, el diagnóstico presuntivo se va a realizar con una historia de varios episodios de vómito sin sangre, que son seguidos por un episodio aislado de hematemesis. Pero esto se va a confirmar ya con una endoscopía. Y bueno, los hallazgos pueden ir desde la observación de una laceración limpia a desgarros con hemostasia reciente o mostrar un sangrado activo o un vaso visible. En cuanto al diagnóstico de lo que son las varices esofágicas, para comenzar, como en todas estas enfermedades, se tiene que realizar una historia clínica y exploración física completa, además de pedir análisis de laboratorio que van a ser compatibles con hipertensión portal o cirrosis, que como bien mencionó mi compañera, es un factor de riesgo importante. Y bueno, finalmente, para ya confirmar el diagnóstico, se realiza una endoscopía en la que el doctor va a buscar la presencia de estas varices esofágicas. En la lesión de Dilafoy, su diagnóstico actual es el endoscópico y se va a basar pueden encontrar un sangrado a chorro o flujo micropulsátil a través de un defecto mucoso mínimo menor de 3 milímetros. También se puede visualizar un vaso que protruye con o sin signos de un sangrado activo. También dentro de un defecto mucoso mínimo con mucosa normal alrededor. Y también se puede hallar un coágulo fresco adherido a través de un punto estrecho de inserción sobre un defecto mucoso mínimo o una mucosa con apariencia normal. En cuanto al diagnóstico de la úlcera péptica, bueno, la apariencia de la base de la úlcera en la endoscopía va a proporcionar una información de gran valor pronóstico en estos pacientes con hemorragia digestiva alta. Y bueno, es importante la realización de un estudio endoscópico en las primeras 12 horas del episodio hemorrágico, ya que permite que se pueda detectar estas lesiones sangrantes hasta en un 40% de los casos. Siguiente, por favor. Y bien, en cuanto a las lesiones vasculares, tenemos al hemangioma y bueno, básicamente el diagnóstico del tumor se va a establecer por endoscopía y la sospecha de que sea un hemangioma contraindica la realización de una biopsia. En cuanto a la ectasia vascular, esta va a ser sospechada en pacientes de edad mediana y mujeres anémicas de edad avanzada con gastritis crónica y aclorhídrica y bueno, se debe biopsiar el anto gástrico ante la sospecha o la duda. Y en cuanto a la angiodisplasia, se debe sospechar en pacientes con hemorragia digestiva de repetición o con anemia de origen desconocido. Y en este caso, la endoscopía es la prueba clave para la detección de las angiodisplasias. Se va a realizar lo que es una endoscopía alta a través de la boca para visualizar el estómago y el comienzo del intestino delgado. Y también se puede realizar una colonoscopía a través del ano para evaluar lo que es el intestino grueso y los últimos centímetros del intestino delgado. Y bueno, hasta en el 5% de las ocasiones no se van a encontrar lesiones sangrantes en ninguna de estas endoscopías, por lo que debe ser explorado el intestino delgado. Siguiente, por favor.
Bueno, continuaremos con elementos diagnósticos. Siguiente diapositiva, por favor. En primer lugar, vamos a atender a los datos clínicos. La hemorragia digestiva alta se va a manifestar generalmente como hematemesis, mielena y puede presentarse también hematoquesia. La hematemesis es el vómito de contenido hemático. Puede presentarse con una coloración negruzca de aspecto de pozos de café o rojo brillante, que sería sangre fresca. También puede presentarse melena, que es la eliminación de heces blandas, negras y brillantes y malolientes por el tacto rectal. Esto es que se evidencia en contacto rectal. Puede presentarse en hemorragia digestiva alta y en hemorragia digestiva baja. Eh, Cuando existen hábitos tóxicos, ingestión previa de fármacos gastroerosivos o alimentos, medicamentos pueden confundirse con pseudomelenas. También pueden presentarse la hematoquesia, que es la eliminación de sangre visible por el recto y suele indicar una hemorragia digestiva baja generalmente, pero puede deberse también a una hemorragia digestiva alta, profusa, que sería superior a 1000 mililitros y con un tránsito rápido de sangre por el intestino. O sea, puede producirse en menos de una hora. Además, va a ser importante indagar sobre el uso de medicamentos como AINES o anticoagulantes, consumo de alcohol, antecedentes de sangrado anterior y comorbilidades, como por ejemplo cirrosis hepática, injuria renal crónica o coagulopatías. Siguiente diapositiva, por favor. El examen físico nos va a permitir evaluar el estado hemodinámico del paciente, que esto va a ser crucial para las medidas de resucitación y tentar hacia una posible causa. Dependiendo del volumen de sangre que se ha perdido, pueden presentarse signos y síntomas de anemia o compromiso hemodinámico. Por ejemplo, van a haber cambios significativos en la presión arterial, la presión arterial sistólica menor a 100 milímetros de mercurio o cambios en la frecuencia cardíaca, más de 100 latidos por minuto. Además, pueden presentarse pulsos finos, taquipnea, hipotensión postural, midriasis, extremidades frías y sudorosas que nos pueden apuntar a una inestabilidad hemodinámica. Pasando a la exploración cutánea, podemos ver palidez de piel y mucosas, estigmas de hepatopatía crónica, equimosis o petequias, o lesiones dérmicas como angiomas, manchas melánicas cutáneo-mucosas peribucales, que son las que se observan en la diapositiva, o hiperlaxitud cutánea. En la exploración abdominal, si es un paciente con patología hepática, lo que podemos ver es ascitis, estrías, edema de pared, circulación colateral o hernia umbilical. Y el tacto rectal para evaluar una posible melena. Siguiente diapositiva, por favor. En los exámenes de laboratorio vamos a pedir pruebas para evaluar la gravedad del sangrado gastrointestinal. Se pide un hemograma, un perfil de coagulación, porque una alteración en estos valores puede ser el origen de este sangrado digestivo, bioquímica general, así como pruebas cruzadas para una posible transfusión. En cuanto a la urea plasmática, cuando se presenta un evento de hemorragia digestiva alta, se va a observar una elevación importante en la concentración de urea en sangre, más no de la creatinina. Esto se va a deber a la reabsorción intestinal de los productos nitrogenados, una hipoperfusión renal y hipovolemia. Se va a normalizar con el cese de la hemorragia entre las 48 a 72 horas. En cuanto al hematocrito y hemoglobina, va a haber un descenso de los parámetros de la serie roja que nos puede ocasionar una anemia normocrómica y normocítica. Y la relación urea-creatinina puede indicarnos que sea una hemorragia de origen alto o bajo y la proporción va a ser mayor, la concentración va a ser mayor a 100. En cuanto al perfil, las enzimas de perfil hepático va a ser solicitado en pacientes con sospecha de causa hepática. Va a haber una elevación de aminotransferasa y alalinotransferasa que se presenta en hepatopatía crónica. Esto va a estar directo o indirectamente relacionado con la causa del sangrado digestivo. Siguiente diapositiva, por favor. Para continuar con lo que nos mencionaba Mónica, el tema de lo que viene a ser la anemia normocítica normocrómica, nos basamos en ciertos parámetros, ¿no? Ya sea el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular,
Y como nos podemos dar cuenta, comparándolos con los parámetros normales, esto va a seguir siendo, o sea, va a estar dentro de ellos, ya que solamente se debe a una disminución de la cantidad de sangre, ¿no? Por la pérdida de la hemorragia digestiva. Además, lo que, lo que mencionaba de las pruebas de coagulación, sobre todo es importante realizarla en lo que vienen a ser los pacientes que tienen hepatopatía crónica, ya sea el caso de que además presenten lo que viene a ser una cirrosis, ¿no? Ver cómo está nuestra protombina, cómo va el recuento de plaquetas y de acuerdo a esto, poder descartar o poder confirmar la presencia de una coagulopatía asociada. Otro método de diagnóstico que prácticamente nos va a ayudar bastante viene a ser lo que es la endoscopía digestiva alta. Este es un procedimiento que nos permite visualizar sobre todo las paredes de las mucosas en todo lo que viene a ser el tracto gastrointestinal. Esto permite establecer un diagnóstico pronóstico para nuestro paciente y en la mayoría de casos se convierte en una gran herramienta, ¿no?, de exploración terapéutica. ¿Cuándo tenemos que realizar la endoscopía digestiva alta? Sobre todo está indicada, ¿no?, en lo que vienen a ser las lesiones y sobre todo nos ayuda en la misma instancia en la que se realiza la endoscopía, poder tomar una biopsia. Además, podemos usarla como terapéutica para aplicar ciertos tratamientos, ya sea el caso para detener una hemorragia, tratar varices esofágicas, extirpar algún pólipo, lo que se denomina la polipectomía, dilatar zonas estrechas y se le introduce dilatadores, ¿no?, bombitas. Además, extraer objetos o alimentos impactados en los distintos niveles. Bueno, el endoscopio en sí, les puse una imagen de lo que vienen a ser las partes del endoscopio y además este es un esofagogastroduodenoscopía ya que nos permite observar tres puntos en específico. Como lo dice su nombre, podemos ver todo el interior del esófago, todo el interior del estómago y podemos llegar a ver las porciones del duodeno también. Está contraindicada, bueno, tiene contraindicaciones absolutas, tiene contraindicaciones relativas. Dentro de las absolutas, cuando el paciente tiene inestabilidad hemodinámica o cardiopulmonar grave, asimismo una insuficiencia respiratoria o está posoperado de alguna cirugía que se realizó en el tracto digestivo superior o tenemos alguna sospecha o certeza de una perforación de una víscera hueca. En las relativas tenemos el infarto agudo de miocardio, aneurisma de aorta, una cirugía toracoabdominal reciente o tenemos la falta de cooperación del paciente. Esta endoscopía es primordial si es que nosotros la realizamos de forma precoz, sobre todo si está realizada dentro del intervalo de 12 a 24 horas. ¿Y eso por qué? Porque nos permite detectar pacientes que tienen lesiones de bajo riesgo y también es importante porque también nos puede llegar a la detección de pacientes que tienen lesiones de alto riesgo. En los casos de que tengamos el sangrado activo o el paciente esté inestable hemodinámicamente, tenemos que realizar la endoscopía post-estabilización del paciente. Esto es importante ya que nos va a disminuir la estancia hospitalaria, vamos a tener que requerir menos paquetes globulares, menos transfusiones, va a disminuir la incidencia de un resangrado o de cirugía posterior y nos aumenta la supervivencia de nuestros pacientes. Si bien es cierto, una hemorragia masiva y el shock hemorrágico, tenemos que valorar principalmente como indicación de una cirugía urgente con endoscopía preoperatoria. Asimismo, la perforación y la obstrucción intestinal se le debe de realizar una radiografía de tórax y abdomen para poder descartar o confirmar alguna patología antes de poder seguir con lo que viene a ser la endoscopía. Y por último, algo que es muy importante, que viene a ser la clasificación de Forest, que nos va a catalogar, ¿no?, lo que viene a ser la hemorragia, se cataloga como activa en lo que viene a ser el 1A, el 1B, reciente el 2A, 2B, 2C, y sin sangrado como clasificación número 3, ¿no? Entonces, al endoscopio, en la 1A vamos a observar una hemorragia en chorro, en la 1B observamos una hemorragia en babeo, en la 2A tenemos vaso visible, en
En la 2B coágulo adherido, en la 13 hematina y por último en la número 3 tenemos lo que viene a ser una base limpia de fibrina. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, vamos a tener una pseudomelena, que van a ser heces oscuras causadas por la ingesta de sustancias como hierro o bismuto. Una hemorragia digestiva alta, cuando se va a presentar solo como hematoquesia, o pueden presentarse hemoptisis, epistaxis posterior y gingivorragia, que va a ser sangre que se va a eliminar por la cavidad oral, pero que no va a provenir del tracto digestivo en sentido estricto. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora hablaremos del tratamiento. Siguiente, por favor. Primero, ante una hemorragia digestiva alta, ¿cuál es el enfrentamiento inicial y estabilización? Tenemos que ver si es grave o masiva o con el paciente hemodinámicamente inestable y se deben tomar las siguientes medidas. Primero, evaluar ABC, A vía aérea, B ventilación, C circulación, aportar oxígeno al 100% o intubar al paciente si presenta un Glasgow menos de 8 puntos o hematemesis masiva que dificulte la ventilación o genere riesgo de aspiración. También se debe instalar 2 vías venosas periféricas gruesas, preferentemente número 14-18, reanimar con cristaloides isotónicos, puede ser suero fisiológico, Ringer. Si el paciente está hemodinámicamente comprometido, se suele indicar a chorro, sin embargo, la regla es una proporción de 3-1. Aportar también hemoderivados cuando hay indicación. Por ejemplo, si es una transfusión urgente, es cuando el paciente está inestable, y si es una transfusión no urgente, es cuando el paciente está estable. También se debe instalar sonda Foley en casos graves para la medición estricta de diuresis y mantener una monitorización estricta en pacientes de alto riesgo. Siguiente, por favor. Hablaremos de la endoscopía digestiva alta. No solo es como diagnóstico, sino también como tratamiento. Este identifica la etiología del sangrado en un 95% de las hemorragias digestivas altas, sino que también es la primera elección de tratamiento y determinación del riesgo de resangrado, por lo que se considera diagnóstica, pronóstica y terapéutica. Los medios terapéuticos son, primero, para terapias de inyección farmacológica, contribuyen aquí a provocar una vasoconstricción, una esclerosis, una hemostasia, cuando se puede inyectar epinefrina, agentes esclerosantes, solución salina, etonolamina y otros. También sirve como terapias térmicas o de coagulación. Existen técnicas con contacto y sin contacto. Con contacto pueden ser la aplicación de calor, la presión local con sonda de electrocoagulación y sin contacto el argón plasma o el láser. También es para terapias mecánicas como poner hemoclip, sutura, ligadura de bandas. También agentes hemostáticos. Recientemente se han lanzado agentes hemostáticos como el hemospray que logran hemostasia por adherencia mecánica al sangrado y activación local de la cascada de coagulación. Y finalmente es útil en caso de múltiples puntos de sangrado como gastritis hemorrágica o gastropatía portal o una ectasia vascular gástrica y malignidad. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Vamos a hablar ahora como tratamiento endoscópico, primero de úlceras pépticas y después en hemorragia varicial. El tratamiento endoscópico de úlceras pépticas. Las úlceras son clasificadas en alto y bajo riesgo de resangrado. Aquellas, vimos la clasificación Forrest, la 1A, la 1B, la 2A, o los tamaños mayores a 2 centímetros son considerados de alto riesgo. Por lo tanto, deberían ser atendidas en la unidad de cuidados intensivos y recibir terapia endoscópica. En cambio, las úlceras Forrest 2C o 3 son consideradas de bajo riesgo y estas pueden recibir tratamiento médico con omeprazol cada 12 horas vía oral sin necesidad de terapia endoscópica ni hospitalización. También hay tratamiento endoscópico en hemorragia varicial. Aquí se usa la ligadura con bandas. Esta es la terapia endoscópica de elección en pacientes con hemorragia varicial aguda, reservando la inyección esclerosante para los casos en los que no sea posible la técnica.
Siguiente, por favor. Otros procedimientos. Cuando la endoscopía digestiva alta no ha logrado controlar la hemorragia, existen otras alternativas. Primero, la embolización mediante angiografía. Esta es una técnica de radiología intervencional considerada la segunda línea de tratamiento de los pacientes que no responden a tratamiento médico o endoscópico, debido a que posee menor mortalidad que la cirugía. También se puede usar la gammagrafía con glóbulos rojos marcados con tecnesio 99. Esta detecta sangrados de escasa cuantía y es más sensible que la arteriografía para localizar sangrados activos, pero menos específica. También tenemos la angiotomografía computarizada, que es la Angiotac. Esta ha demostrado una alta precisión diagnóstica de forma rápida y mínimamente invasiva. Seguimos con la cápsula endoscópica, rara vez utilizada, pero puede ser útil cuando el paciente esté estable y no se ha logrado reconocer el punto de sangrado, siendo exclusivamente este procedimiento diagnóstico. La cirugía, que es la laparotomía abdominal, la necesidad de tratamiento quirúrgico actualmente ha disminuido considerablemente debido a las nuevas técnicas no invasivas y al uso de la endoscopía. Después hablaremos de la cirugía. También tenemos el taponamiento con balón, que es indicado en casos de hemorragia varicial, en pacientes inestables por sangrados refractarios a todos los tratamientos previos, y en los que la endoscopía digestiva alta no está inmediatamente disponible, por lo que se considera un tratamiento de rescate. También tenemos la derivación portosistémica percutánea intrahepática, o TIPS. Este procedimiento es mínimamente invasivo e irreversible de descompresión del sistema venoso portal en pacientes con hipertensión portal, conectando la vena hepática con la porta. Y también podría usarse la colonoscopía, que se plantea su utilidad en pacientes hemodinámicamente estables que hayan presentado melena y un estudio negativo para hemorragia digestiva alta, por probable origen bajo, tránsito intestinal lento. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora vamos a empezar con el tratamiento quirúrgico. Siguiente diapositiva. Bueno, las indicaciones para la intervención quirúrgica van a ser lo que es el sangrado, perforación, obstrucción, falta de respuesta al tratamiento o falta de cicatrización. En la actualidad, la mayoría de las personas con enfermedad con úlcera péptica se les va a practicar lo que es una sutura simple si es una úlcera hemorrágica o un parche en caso sea una úlcera perforada. Lo que se va a buscar con el tratamiento es disminuir la producción ácida en el estómago. Entonces, tradicionalmente se trataban con tres operaciones básicas, que es la vagotomía de células parietales o vagotomía proximal, HSV o superselectiva. La segunda es la vagotomía con drenaje, V+D, y la tercera es la vagotomía con gastrectomía distal. Bueno, de todas estas, la última va a ser la que tiene más tasas más bajas de recurrencia, pero está acompañada de una mayor morbilidad. Bueno, hablando de la primera, se va a encargar de seccionar los 2/3 proximales del estómago. Entonces, acá se encuentran las células parietales. Con esto se va a disminuir la secreción ácida en un 75%. Generalmente esta va a ser útil en los pacientes que no van a cumplir o no toleran el tratamiento o no pueden pagarlo. La segunda, la vagotomía con drenaje, podemos dividirla en dos, que es la troncal con piloroplastia y la troncal con gastroyeyunoanastomosis. Bueno, esta va a tener una amplia aceptación, va a tener buenos resultados, sobre todo en casos de úlcera péptica complicada, en úlceras sangrantes, úlceras con perforación y obstrucción. Bueno, de estas, la gastroyeyunoanastomosis es una buena elección y bueno, y por otro lado tenemos la piloroplastia, que va a ser útil en los pacientes que van a requerir también piloroduodenoanatomía con el tratamiento de alguna complicación ulcerosa. La más común de las piloroplastías es la de Heinig-Maculics. Siguiente diapositiva, por favor.
por último, tenemos la vagotomía con antrectomía, y esta va a ser conocida como V+A, y se va a asociar con tasas más bajas de recurrencia local, pero como ya mencioné, mortalidad quirúrgica un poco más elevada. Esta va a ser irreversible y se puede practicar la anteroarrectomía con la, se puede restablecer la continuidad gastrointestinal utilizando una gastroduodenoanastomosis tipo Billroth 1 o una gastroyeyunoanastomosis de ASA tipo Billroth 2. También para la elección del procedimiento quirúrgico va a ser importante el tipo de úlcera, la indicación de la operación, el estado del paciente, las condiciones intraabdominales. Con esto nos referimos a si hay inflamación o cicatrización duodenal. También características del sangrado de la úlcera y sobre todo, experiencia y la preferencia del cirujano. También es importante mencionar si es que el paciente tiene una infección por Helicobacter pylori, si responde al tratamiento de antiinflamatorios no esteroideos, la posibilidad de cumplimiento al tratamiento en un futuro, todo eso se debe hablar. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, tenemos lo que es las indicaciones en caso, en caso sea una úlcera sangrante, perforada, obstruida o que es de difícil tratamiento. Y acá, las que ya había mencionado, todas las posibles cirugías que se podían utilizar, que es la vagotomía superselectiva, la con drenaje o la antroctomía. Tenemos ahí un cuadro de indicaciones para la cirugía en caso de hemorragia digestiva, que, las principales es que hay inestabilidad hemodinámica a pesar de la reanimación vigorosa y imposibilidad de detener la hemorragia con técnicas endoscópicas, recidiva de la hemorragia tras la estabilización inicial, shock asociado a hemorragia recurrente y hemorragia lenta y continua. Siguiente diapositiva, por favor. Y ahora vamos a ver el tratamiento general. Ya, sí. Y ahora vamos a ver el tratamiento general de algunas otras lesiones que se mencionaron anteriormente. Cuando es una gastritis o úlcera por estrés, generalmente es la supresión de la secreción ácida y acá se va a usar octreótido o vasopresina, también la embolización angiográfica y en casos, si se requiere una intervención quirúrgica, vagotomía con drenaje y la sutura de las lesiones, gastrectomía subtotal, embolización angiográfica y tratamiento endoscópico. En caso de una esofagitis, lo primero que se opta es la supresión de la secreción ácida y si es que, se puede obtener el control, pero el control endoscópico de la hemorragia mediante electrocoagulación o una sonda calentadora, y en los pacientes con una etiología infecciosa, indica el tratamiento dirigido primero contra ese agente causal. En caso de la lesión de Dief-Laufoy, tenemos que, esta va a ser una malformación vascular en la curvatura menor del estómago. Entonces, debido al gran calibre de las arterias, la hemorragia por una lesión aquí puede ser masiva y lo que se opta es el control endoscópico, el tratamiento térmico o esclerosante, y también puede tener éxito la embolización angiográfica con una espiral. La intervención quirúrgica, en caso CD, se practica una gastroctomía y se intenta identificar el foco hemorrágico. Se puede suturar y si en caso no se identifique, se realiza una gastroctomía parcial. En caso de ectasia vascular del antro gástrico, está indicada en caso de hemorragia persistente con necesidad de transfusiones sanguíneas, y el tratamiento endoscópico de elección va a ser la coagulación plasma de argón. Cuando va a fracasar, se considera una antrectomía. En neoplasia maligna, tenemos que el tratamiento endoscópico va a permitir controlar la hemorragia y el porcentaje de por sí de recidiva va a ser elevado, entonces está indicada también su resección quirúrgica y tenemos también las resesiones paliativas para controlar la hemorragia en resesiones en cuña y cirugía oncológica convencional. Siguiente diapositiva.
Y en cuanto al tratamiento por hipertensión portal, las varices esofágicas, tenemos que se va a optar por fármacos vasoactivos, vasopresina y octiotrido, y bueno, la endoscopía con ligadura en banda de varices. También tenemos que otros tratamientos son taponamiento luminal, que bueno, esto se va a hacer con una sonda Sengstaken Blackmore, que bueno, se va a emplear el globo de esta sonda. Y lo complicado aquí es de que puede incluir broncoaspiración o obstrucción de las vías respiratorias o una necrosis por presión. Entonces su uso se debe limitar a 36 horas. También tenemos la derivación portosistémica intrahepática transjugular, como ya mencionó mi compañera TIPS, y las derivaciones quirúrgicas. Siguiente diapositiva. Bueno, los tips va a ser, se va a implantar una endoprótesis metálica entre las ramas intrahepáticas de la vena porta y las raíces de la vena hepática, y esto lo puede realizar un radiólogo intervencionista. Va a tener éxito en el 95% de los casos y se va a controlar la hemorragia en estos. Y bueno, va a tener altas tasas de trombosis y se le puede atribuir a hiperplasia de la íntima en reacción de la endoprótesis metálica. Y en cuanto a las derivaciones quirúrgicas, tenemos que ya no se optan tanto por esta debido a que se prefiere la técnica de TIPS, pero hay situaciones en las que los pacientes, por ejemplo, tienen puntuaciones de menores de 5 en lo que es el índice MELD, que es un índice para trasplante de hígado. También puede que sea pacientes que tengan acceso limitado al tratamiento con TIPS y bueno, en estos casos tenemos la derivación portocava, la derivación mesocava y la derivación quirúrgica esplenorrenal distal. Siguiente diapositiva. Ya, ahora vamos a continuar hablando sobre lo que es pronóstico y escalas pronósticas. Siguiente, por favor. Ya, bueno, la posibilidad de resangrado y las condiciones físicas del paciente son los factores más importantes para lo que es cuestión del pronóstico. El resangrado se produce en alrededor del 20% de los pacientes y bueno, del 25 al 30% en hemorragia varicial y del 13 al 23% en no variciales. Y bueno, de este 20%, el 50% va a responder a un nuevo tratamiento endoscópico, mientras un aproximado del 10% va a continuar con el sangrado. Hay factores que pueden ser evaluados de forma clínica y hay otros que se desprenden de la endoscopía y la evaluación hemodinámica. En los que pueden ser evaluados de la forma clínica, bueno, vamos a ver la edad. Se ha visto que los pacientes mayores de 60 o 65 años en shock generalmente tienen un requerimiento transfusional mayor. Además, la respuesta al tratamiento es peor y tienen mayor posibilidad de resangrado. Ahora, también pacientes con sangrado activo tienen un pronóstico menos favorable por el mayor riesgo de resangrado y de mortalidad. También la presencia de enfermedades concomitantes. Este es un determinante importante en el pronóstico, ya que las hemorragias que se producen en un paciente internado por otra patología son más graves que en los pacientes que no tienen patología previa. Y bueno, estos padecimientos pueden ser renales, hepáticos, se puede presentar insuficiencia coronaria, coagulopatías, etc. Y también tenemos otros indicadores clínicos como el shock, niveles bajos de hemoglobina iniciales, taquicardia, hipotensión, melena, requerimientos de transfusión, hematemesis con sangre fresca, aspiración de sangre por sonda nasogástrica, sepsis, nitrógeno ureico en sangre elevado, protombina elevada, daño hepático crónico, cáncer y una mala red de apoyo social. Esto también ha sido identificado como alto riesgo. Siguiente, por favor. Ya.
Acá tenemos factores endoscópicos con valor diagnóstico. Vamos a ver el tipo de lesión sangrante, la localización, que en la siguiente diapositiva voy a hablar sobre eso, y signos endoscópicos de hemorragia reciente. Siguiente, por favor. Bueno, ya, la etiología del sangrado va a ser igualmente importante en el pronóstico. Las úlceras duodenales en el borde interno generalmente son penetrantes en el páncreas con vaso sangrante, por lo que tienen un peor pronóstico que las que se encuentran ubicadas en el borde externo. También las úlceras gástricas de curvatura menor alta tienen un peor pronóstico que las que se encuentran en el cuerpo y en el antro. Y bueno, el tamaño de las úlceras, se ha visto que un tamaño mayor a 2 centímetros tiene una mayor tasa de resangrado. También, bueno, las varices gástricas sangrantes tienen un peor pronóstico que las de esófago por la dificultad de lograr una compresión hemostática y son más difíciles de tratar por vía endoscópica. Siguiente, por favor. Ya, vamos a hablar sobre las escalas pronósticas. Los pacientes que se presentan con hemorragia digestiva alta varían desde pacientes de muy bajo riesgo hasta pacientes que son de alto riesgo. Y la identificación de los pacientes con alto riesgo y la aceleración de sus diagnósticos y tratamientos puede ser un paso muy importante reduciendo la carga de la patología, costos y también la mortalidad. Es por eso que se han desarrollado múltiples escalas predictivas. Y bueno, las dos escalas predictivas más utilizadas en el servicio de urgencia son el score clínico de Rockall, que vamos a abreviarlo como CRS, y el score de Glasgow-Bradford, y lo vamos a abreviar como GBS. Estas, sin embargo, bueno, no van a ser aplicables en pacientes que tengan hemorragia digestiva alta de causas variciales. Ahora, el score de Glasgow-Bradford incluye conceptos clínicos, criterios clínicos en realidad, como la presión arterial sistólica, el pulso, la presencia de melena, síncope, enfermedad hepática o insuficiencia cardíaca. Y también criterios de laboratorio, como urea y hemoglobina adaptadas según el sexo. Y bueno, todos estos disponibles rápidamente tras la admisión y cada uno de los cuales aporta lo que es un puntaje determinado. Esto no va a incluir hallazgos endoscópicos. El score de Glasgow-Bradford ayuda a predecir el riesgo de resangrado y a identificar a pacientes con una hemorragia digestiva alta aguda que requieran intervenciones como endoscopía, transfusiones o cirugía. Ahora, el score clínico de Rockall usa solo variables clínicas, como la enfermedad, la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica y otras comorbilidades para predecir el riesgo de eventos adversos, incluyendo resangrado y muerte. También, bueno, se puede incluir hallazgos endoscópicos, sin embargo, esto limita su uso al servicio de urgencias. Ambas escalas han logrado predecir el riesgo de resangrado y mortalidad. Sin embargo, el score de Glasgow-Bradford ha logrado demostrar ser superior en lo que es la necesidad de hospitalización, transfusión o cirugía. Ahora, el score de Rockall fue calculado considerando los siguientes parámetros: edad, shock, comorbilidad, diagnóstico endoscópico y estigmas de hemorragia reciente. Entonces, vamos a ver los siguientes valores para cada criterio. La edad tiene que ser menores de 60 años para obtener 0 puntos, entre 60 y 79 para obtener 1 punto y mayor de 79 años para obtener 2 puntos. En cuanto a la presión arterial sistólica, si es 100 y la frecuencia cardíaca es menor de 100, vamos a considerar 0 puntos. Si la presión se encuentra en 100 y la frecuencia cardíaca es mayor a 100 por minuto, 1 punto. Y si la presión arterial es menor a 100, 2 puntos. Ahora, la comorbilidad. Si no presentan comorbilidades mayores como insuficiencia cardíaca, cardiopatías isquémicas u otra comorbilidad mayor, se pone 0 puntos. Si es que las presentan, 2 puntos. Ahora, si presenta insuficiencia renal, insuficiencia hepática o una neoplasia diseminada, 3 puntos. Para el diagnóstico, el síndrome de Mallory-Weiss
no lesión identificada y no estigmas de lesión sangrante reciente, 0 puntos. Cualquier otro diagnóstico nos da 1 punto y la neoplasia del tracto gastrointestinal superior, 2 puntos. También tenemos que ver estigmas e hemorragias recientes. Ninguno o solo alguna mancha oscura, 0 puntos. Sangre en el tracto gastrointestinal alto, coágulo adherido o vaso visible, lo vamos a catalogar como 2 puntos. Siguiente, por favor. Siguiente. Y eso sería todo, doctor. Bien, un ratito, por favor. Bien, chicos, ¿me escuchan? Erika. Sí, doctor. Sí. Bien, para empezar felicito la presentación. Ha sido precisa, ha sido buscando los puntos más exactos que pretenden o manejan lo que es hemorragia digestiva alta. Recordemos los signos y síntomas que ustedes ya los han mencionado, que están muy bien mencionados dentro de lo que ya se sabe, ¿no? Hematemesis, melena. A veces se asocia la presencia del dolor abdominal, que es característico, es importante mencionarlo también. Y también los detalles que se han mencionado dentro de la anatomía quirúrgica. ¿Por qué es importante? Porque cuando tengamos que controlar tanto médicamente como quirúrgicamente, vamos a tener que manejar el circuito arterial, el circuito venoso, como ya lo hemos mencionado en las prácticas, y saber cuándo vamos a poder utilizar los métodos modernos, porque muchas veces los tips, como se ha mencionado, a pesar de tener una enorme validación y alguna situación que nos pueda ayudar, no son abiertos al público en la actualidad con tanta frecuencia como debería ser, ¿no? Ahora bien, dependerá de nosotros cómo manejar y cómo validar este esquema y cómo podremos hacerlo siempre que nosotros tengamos en cuenta todo lo que ya hemos revisado dentro de las enfermedades más frecuentes de hemorragia digestiva alta. Por lo demás, no sé si de parte del auditorio hay alguna pregunta. Ninguna. Erika, chicos del grupo. Sí, doctor. Los felicito, muy buena exposición. Erika, por favor, me mandas la relación del grupo y me mandas el trabajo también al WhatsApp. Les agradezco toda su atención y nuevamente mis felicitaciones al grupo expositor. Las preguntas van a salir de esta exposición, así que pónganse a estudiar bastante, chicos. Cuídense entonces, nos estamos viendo. Gracias.